Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Y vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio del Sermón del Monte. Los que no estuvieron aquí la semana pasada, pues les contamos que iniciamos un nuevo estudio del Sermón del Monte, el mejor sermón predicado por el mejor predicador, que es el Señor Jesucristo. Y es un pasaje maravilloso en donde vamos a ir viendo muchas cosas que son prácticas, muy prácticas para nuestra vida a través de las próximas semanas. Y la semana pasada establecimos un fundamento y dijimos que este sermón establece un estándar muy, muy alto. De hecho, un estándar más alto que el que seguían los fariseos, que ustedes conocen, que eran aquellos individuos que se jactaban, eran muy creídos, porque llevaban a cargo obras, hacían obras de externa justicia, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y llenos de maldad, según el propio Señor Jesús. También es imperativo recordar, y esto es importante que nos quede claro desde el comienzo, que estas enseñanzas que vemos en el Sermón del Monte son completamente imposibles de seguir aparte de Cristo. Es imposible pedirle a una persona que no conoce al Señor Jesucristo que viva de esta manera. Es inalcanzable, es un estándar inalcanzable para el hombre natural, para la persona que no ha sido redimida por Cristo. Es solamente a través de la presencia del Espíritu Santo que el Sermón del Monte puede ser vivido por nosotros. Dijimos que inicia el sermón con una sección llamada las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. La semana anterior consideramos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y argumentamos que esa primera bienaventuranza habla sobre nuestra bancarrota espiritual. El hecho de que estamos completamente inhabilitados para vivir una vida agradable a Dios aparte de Cristo. Y es bienaventurado, según esa primera bienaventuranza, el hombre que comprende que no hay nada que pueda aportar a su salvación, no hay nada que pueda hacer para aportar a su salvación, repito, aparte de Cristo. Dijimos que es dichosa la persona, es feliz la persona que al considerar la grandeza, la santidad, la majestad, la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, al hacer esa comparación y mirarse a sí mismo, ve con claridad su pobreza espiritual. Y eso es sano, eso es bueno, porque nos lleva a rendirnos a los pies del Señor. Cuando decimos y entendemos que nosotros no podemos, entonces entendemos que necesitamos del Salvador. Y el Salvador toma un lugar completamente diferente en nuestra vida. Dijimos también, y esto es muy importante, hermanos, que este reconocimiento de nuestra pobreza espiritual no simplemente sucede en el momento de la salvación. ¿Sí? O sea, en el momento de la salvación, en el momento cuando una persona viene a Cristo por primera vez, sucede esto. Debe suceder esto, debemos poder ver que nuestra vida no es lo que el Señor quiere que sea, pero esto es un proceso que es constante en la vida. Yo hoy lo he llamado, o lo llamo aquí a esto el primer arrepentimiento, por ponerlo de alguna manera. Hay un primer arrepentimiento, pero el cristiano vive arrepintiéndose, y eso lo vamos a ver hoy. La idea es que permanentemente nosotros debemos tener una conciencia de que aparte de Cristo no podemos vivir la vida cristiana. Y yo no sé a ustedes, a mí eso me genera cierta tranquilidad. Porque yo no puedo, hermanos. Y ustedes tampoco pueden. Nosotros no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios aparte de Cristo. No se puede. Y eso es pobreza en espíritu, básicamente. No importa el tiempo que llevemos caminando con el Señor. Puede ser usted un nuevo creyente o puede llevar años y años y años caminando con el Señor. Siempre dependemos de Él para continuar, como dice Pablo, peleando la buena batalla de la fe. Uno despierto, la buena batalla de la fe. O sea que teniendo en cuenta esto, hoy llegamos a la segunda bienaventuranza. Es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de la segunda bienaventuranza, Mateo capítulo 5,
verso 4. No solo son bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual, su pobreza en espíritu, pero dice el Señor, son bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que lloran. Por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. En esta mañana vamos a leer los versos 3 al 11 de Mateo capítulo 5 y posteriormente nos vamos a enfocar en el verso 4 que contiene la segunda bienaventuranza. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a iniciar entonces leyendo nuevamente la segunda bienaventuranza. Mateo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Nos encontramos nuevamente, así como la semana anterior, con una idea que parece contradictoria. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados, acuérdense que dijimos que bienaventurado es dichoso, feliz, gozoso. Feliz es el que llora. Llorar para ser feliz. La pregunta que uno se hace es, ¿qué sentido tiene eso? Suena contradictorio. Parece no tener ningún sentido. Para poder entenderlo, primero tenemos que establecer una realidad. Así como la primera bienaventuranza no tiene que ver con pobreza material, esta bienaventuranza tiene que ver con un lamento de tipo espiritual. Un lamento de tipo espiritual. ¿A qué me refiero yo con eso? Ese llorar de la segunda bienaventuranza no tiene como su causa aspectos pertinentes a nuestra vida en este mundo. En otras palabras, no es el lamento propio de la aflicción de una persona cuando pierde un ser querido, cuando está enferma, cuando pierde su trabajo o cualquier otra cosa que podamos enfrentar. Y ni siquiera es una respuesta a la aflicción por causa de Cristo. O sea, eso es otra parte y eso también genera otro tipo de pronto de emoción. Pero lo que Jesús está hablando en la segunda bienaventuranza no tiene nada que ver con eso. De hecho, y esto es clave, lo que Jesús está hablando en la primera bienaventuranza tiene todo que ver con en la segunda bienaventuranza tiene todo que ver con la primera. Están relacionadas la primera con la segunda. La segunda bienaventuranza es la respuesta, escuche, la respuesta que se genera en el creyente como consecuencia de reconocer su gran pobreza espiritual. Es un lamento del espíritu, es un lamento del corazón. ¿Y por qué digo en el creyente? Porque solamente cuando Dios da vida a nuestros corazones, a ese corazón de piedra, a ese corazón muerto, cuando Dios da vida, entonces podemos comenzar a considerar la realidad de nuestro pecado. Solamente. El pecado nunca nos va a doler mientras estemos muertos. Los muertos no sienten. Y este lamento, esto es importante, este lamento del que estamos hablando es una tristeza que proviene de Dios. Es interesante. De repente uno tiene la idea de que Dios solamente le manda a uno alegría, 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 y especialmente en nuestro tiempo, ¿no? Que se habla solamente de que Dios quiere bendecir y darte alegría y que seas próspero y que nunca te enfermes y toda esta locura. Pero resulta que la palabra habla de un tipo de tristeza que viene de Dios. Segunda de Corintios 7:10, escuche, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación.
El Señor produce tristeza. Claro que la produce, menos mal que la produce. El lamento por nuestro pecado, el arrepentimiento del corazón es una necesidad para la salvación y es un distintivo del creyente. La segunda bienaventuranza, como dije, es esa respuesta natural en el corazón del hombre redimido al ser confrontado con su pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran. La palabra lloran es la traducción de la palabra griega penteo o penteo, que denota un dolor profundo, una agonía interna. Es una palabra usada para denotar el dolor de la pérdida de un ser querido. O sea que es un dolor profundo, no es un dolor superficial. Y es la misma palabra que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Es la misma palabra que en esa traducción del Antiguo Testamento se utiliza para ilustrar el dolor que Jacob sintió cuando se le trajo. ¿Se acuerdan que sus hijos le trajeron el manto lleno de sangre? El dolor que Jacob sintió pensando que su hijo José había sido destrozado por los animales. Esa misma palabra. O sea que es una palabra fuerte, fuerte. Bienaventurados los que lloran significa entonces que son dichosos aquellos que lamentan profundamente la realidad de su pobreza espiritual. Lo voy a decir otra vez, porque ese es el centro del mensaje. Bienaventurado es la persona que llora, que lamenta profundamente la realidad de su pobreza espiritual. Es una actitud interna del corazón, es una respuesta interna del ser humano al considerar su condición de pobreza, su condición de bancarrota espiritual, aparte de Cristo. Y como les dije, este lamento no es algo que ocurre una sola vez en nuestra vida. No es el lamento que surge solamente cuando la luz de Cristo nos muestra nuestra naturaleza de pecado por vez primera. Qué importante. Yo espero que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hayamos tenido esa confrontación con nuestro pecado. Pero ese es un arrepentimiento inicial. Pero este arrepentimiento continúa, como lo dijimos, continúa existiendo y se convierte en una constante en la vida del creyente. Entonces, todavía se vuelve esto más interesante. Bienaventurados los que lloran constantemente, permanentemente. De hecho, la palabra lloran en el idioma original tiene la connotación de una acción continua. Fíjese que no dice bienaventurados los que lloraron o bienaventurados los que van a llorar. Bienaventurados los que lloran, los que continuamente lloran. Eso parece no tener sentido. Bienaventurada la persona que vive lamentándose de su pobreza espiritual. Ahora bien, vamos por partes. ¿Por qué es una constante? ¿Por qué? ¿Por qué? Le recuerdo, y esto lo hemos hablado, que usted y yo, toda persona que es un creyente genuino en Cristo, vive en una batalla constante. En una batalla constante, en una guerra permanente. ¿Por qué? Es una batalla entre nuestra naturaleza redimida, los que estuvimos en Colosenses. Recuerde, Pablo llama el nuevo hombre y el viejo hombre, ¿sí? Es una batalla entre nuestra naturaleza nueva, la nueva naturaleza y la vieja, representada por este cuerpo, Su vieja naturaleza está representada por su cuerpo. Su nueva naturaleza está en su espíritu, es interior. Y esa batalla es permanente, es constante. Su cuerpo y mi cuerpo todavía no han sido redimidos. Y mientras no sea así, seguiremos peleando, seguiremos batallando hasta el día que nos vayamos de este mundo.
O sea que es algo constante, es algo permanente, es una lucha constante. Ahora bien, el creyente en Cristo experimenta ese continuo lamento, pero ese continuo lamento es seguido por un gozo. Y vamos a hablar después del gozo, para que no se me pongan muy tristes. Sí, es un continuo lamento, pero ese lamento siempre está seguido del gozo. Pero vamos a hablar un poquito primero de lo que estamos considerando ahora, el lamento. La semana pasada los que estuvieron aquí vieron que utilizamos al apóstol Pablo como un ejemplo, como una ilustración para comprender la pobreza en espíritu. Y hoy vamos a regresar al apóstol Pablo para comprender esta idea de que bienaventurado es el que llora porque será consolado. ¿Ustedes conocen la historia del apóstol? El apóstol sufrió una transformación después de encontrarse con el Señor Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Iba en el camino a la ciudad de Damasco. Este hombre se disponía a perseguir a los cristianos. Sin embargo, tras ese encuentro con Cristo, este hombre se convertiría en el principal exponente del cristianismo, la persona más prominente, el más prominente defensor de esa fe que él antes atacaba. Ahora bien, vamos a mirar esta historia de Pablo desde una perspectiva un poquito diferente. Hay algo que nunca hemos considerado. Tratemos de entender un momentico, por un instante, lo que esta primera experiencia pudo haber sido para él. ¿Qué sabemos? Sabemos que él quedó ciego, ¿de acuerdo? Quedó ciego por 3 días. Por el resplandor de la gloria de Cristo, quedó ciego, lo tuvieron que parar, lo tuvieron que llevar a la ciudad. Pero también sabemos que por esos 3 días él no comió ni bebió nada. Eso lo leemos en Hechos 9, Hechos 9:9. O sea que sabemos que este hombre perdió la vista, de repente pierde la vista, llega a la casa donde lo llevaron y por 3 días no comió ni bebió. Ahora bien, no está en la Biblia, pero tratemos de imaginarnos qué pasó en esos 3 días. Yo creo que no me equivoco si decimos que esos 3 días fueron el tiempo de su primer arrepentimiento. Esos 3 días tuvieron que haber sido muy duros, hermanos. Es muy probable que este hombre ni comió ni bebió nada porque estaba sumido en un profundo lamento. Por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida este hombre estaba experimentando el arrepentimiento. Estaba viendo su verdadera condición espiritual. Imagínese usted a este hombre que juraba, que pensaba que ofrecía un gran servicio a Dios, persiguiendo a los creyentes en Cristo, pero ahora el Señor Jesucristo lo acaba de reprender, lo reprende. Él se creía justo, pero ahora estaba siendo confrontado con una realidad que él nunca había visto, nunca la había visto, la terrible realidad de su pobreza espiritual. Usted imagínese el dolor en esos 3 días. La agonía del arrepentimiento. Yo me imagino que en ese instante y por vez primera, él sintió el remordimiento, el arrepentimiento por haber participado en la muerte de Esteban, primer mártir de la iglesia. Me imagino que sintió el arrepentimiento por todos los creyentes, por todos los cristianos que él entraba y sacaba de sus casas arrastrados. Me imagino que sintió el arrepentimiento de ir en contra de la fe. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me imagino que en esos 3 días él sintió la carga, el peso de haber perseguido a Cristo. Perseguido a Cristo. Por primera vez él vio esto. Me lo imagino tirado en el suelo, me lo imagino, no está en la Biblia, repito, pero me lo imagino tirado en el suelo, lamentándose, a medida que la conciencia de su pecado iba aumentando. Ahora bien, 20 años después, creo que son más o menos 23. Usted eche el tiempo hacia adelante, tiene a Pablo tirado esos 3 días, viendo su pecado. Ahora, adelántese 23 años y escuche las palabras
que Pablo escribe. Romanos 7, versos 21-24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Este no es Pablo el nuevo creyente, este es el Pablo maduro en la fe. Miserable de mí, lo dijimos la semana pasada, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo, 23 años después de su encuentro con Cristo, escribe esto como un sentimiento, como una reflexión de lo que es su vida diaria con el Señor. Miserable de mí, hermanos, miserable de mí. Eso es un lamento. Él no está muy contento con él mismo, es un lamento. ¿Por qué? El apóstol hacía inventario de su corazón, seguro. Y lo que encontraba todavía le generaba esa bendita frustración, ese bendito lamento, ese bendito llanto. Escuche, hermano, que es un distintivo de la persona que está viva espiritualmente. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Bienaventurado aquel hombre cuyo corazón siente y cuyo corazón resiente la influencia del pecado en su vida, pues de lo contrario es sinónimo de que está muerto. ¿Entiende usted eso? No sentir estas cosas es sinónimo de muerte espiritual, es no sentir, es no poder sentir. Y aquí quiero hacer un llamado. Llegó el momento, la primera parte del primer llamado que les voy a hacer hoy, a la importancia de autoexaminarnos. Quizás usted pueda decir, yo soy cristiano hace muchos años, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo ayudo a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede ser cierto, pero es necesario ir más allá. ¿Hacemos nosotros un inventario de nuestro corazón regularmente? Esa es una pregunta para usted y para mí. ¿Estamos activamente evaluando lo que hay dentro de nosotros? Lo que pensamos, lo que deseamos, lo que decimos, nuestras actitudes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que tener cuidado. Es fácil caer en el error de que porque cumplimos con ciertas cosas, nuestras vidas son mejores de lo que realmente son. Es fácil pensar que porque venimos el domingo a la iglesia, listo, ya, estoy bien con Dios. Esa es la causa del orgullo, hermanos. Es justamente esa falta de esa actitud de búsqueda. Imagínese usted a una persona escarbando en el corazón, escarbando en el corazón. Tenemos que escarbar en el corazón. No podemos dejar de hacerlo por miedo. Le aseguro, si lo hacen, lo que va a encontrar probablemente no va a ser tan agradable como usted quisiera, pero es bueno hacerlo. Es saludable hacerlo. Escarbar. Porque cuando nosotros escarbamos en el corazón, ¿sabe qué pasa? El orgullo se va. El orgullo se va. Porque cuando uno se ve como realmente uno es, no tiene de qué estar orgulloso. Si en algo, como dice la palabra de Dios, si en algo nos vamos a jactar, que sea en Cristo. Y no más, nada más. Usted imagínese que Pablo hubiese dicho algo como esto. Imagínese. Yo soy el apóstol Pablo. Yo recibí revelación directa de Cristo, ¿cierto? Yo he padecido grandemente por causa del Señor. Es cierto, este hombre padeció todo. He plantado iglesias en diversas áreas, es cierto. He expulsado demonios, es cierto. Y he hecho milagros. Milagros. O sea, Pablo en una ocasión levantó un muerto. Muchacho que se había caído de un segundo piso y fue y lo bajó y lo levantó y se despertó el muchacho. Todo es cierto.
Él hizo esas cosas. Pero ¿qué tal que a la luz de esas cosas, esta hubiese sido su conclusión? Imagínese a Pablo diciendo, hombre, por tanto, por todas estas cosas, estoy feliz conmigo mismo. Pues soy un hombre obediente, valiente y grandemente usado por el Señor. No hay nada de mentira ahí, es cierto, todo es cierto. Pero no se agarraba de eso. Miserable de mí, miserable de mí. Es una actitud diferente de corazón, ¿de acuerdo? Esa actitud, como les dije al comienzo, es un distintivo de madurez espiritual. Es un lamento, es una frustración, es un dolor que, como les dije al comienzo, son propios de un corazón que está vivo. De un corazón que ya no siente amor por el pecado. Despiértese porque le voy a decir una cosa que de pronto no le va a gustar. Juan 3:19, ¿qué dice? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, los hombres amaron su pecado. Y aquí viene, el incrédulo ama su pecado. Usted y yo amábamos el pecado. Así usted no lo entienda o no lo crea o crea que no es así. Usted, antes de conocer a Cristo, yo, antes de conocer a Cristo, amábamos nuestro pecado. Pero el corazón nuevo, el corazón que recibe vida de parte de Dios a través de la fe en el Señor Jesús, no ama el pecado. El corazón vivo experimenta un odio creciente hacia el pecado, una resistencia al pecado a medida que madura en la fe. El pecado es detestable, y esto lo hemos dicho, es detestable. Es detestable. Detestable ante los ojos de Dios. Detestables las consecuencias. El pecado produce todo tipo de tragedias. Niños violados, familias destruidas, guerras, muerte. La paga del pecado es la muerte. Si el pecado no fuese detestable y no fuese grave, ¿para qué mandar a Jesucristo a morir? Nosotros debemos detestar el pecado con todas nuestras fuerzas. Esa es la actitud correcta del corazón con respecto al pecado. Y ese es precisamente ese odio. Increíble que estemos hablando de un odio en la iglesia, pero ese odio es un buen odio. Es esa conciencia de esa oscura naturaleza del pecado la que produce el lamento que vemos en la segunda bienaventuranza. Bienaventurado el que llora. Bienaventurado el que lamenta, bienaventurado el que sufre dolor por el pecado. Lloramos porque si bien odiamos el pecado, comprendemos que si decimos, escuche esto, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En palabras del apóstol Juan. Por un lado, el pecado es detestable, pero por otro lado, si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Ahí está la lucha. Por un lado, lo odiamos, pero por otro lado, sabemos que no podemos argumentar, no podemos decir que no tenemos pecado. No me malinterprete, no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. No significa que no tengamos pecado. Y esa es la razón del lamento. Y ese lamento no va a cesar hasta que nos vayamos de este mundo. De hecho, como lo dijimos, entre más caminamos con el Señor, entre más crecemos en nuestra fe, escuche, más conscientes somos del pecado que existe en nosotros. El distintivo, por favor escuche esto que le voy a decir. El distintivo de la madurez espiritual no es la ausencia total de pecado.
Aquí no hay una persona que jamás peque. No hay uno, no somos perfectos. Pero si bien el distintivo del hombre maduro espiritualmente no es la ausencia total de pecado, sí es el crecimiento progresivo de nuestra conciencia espiritual con respecto al pecado. Es distinto. Y ese crecimiento de nuestra conciencia va de la mano con un crecimiento de nuestro odio del pecado. Y esa conciencia nos permite llegar a una importante conclusión. Es cierto, nuestro pecado afecta, ¿cierto? Nos afecta personalmente. No hay un pecado que no afecte al pecador personalmente. No hay. Ese cuento de que el pecado no hace nada, no, siempre hace. Ahora bien, no solamente afecta personalmente, no solamente afecta a otras personas, siempre, así usted piensa que no, siempre afecta a otras personas, pero el dolor más profundo, hermanos, el dolor más profundo viene cuando usted y yo reconocemos que nuestro pecado atenta directamente contra Dios. Ahí es cuando duele. Ahí es cuando duele. Y ahí es cuando entonces podemos pensar en vivir una vida diferente. David, el rey David, ilustra esto que les estoy diciendo en el Salmo 51. Recuerde, doble pecado, pecado fuerte, adulterio y asesinato, doble pecado. Experimenta David un arrepentimiento genuino en su corazón y mire lo que le dice al Señor. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es una responsabilidad nuestra. Es una falla nuestra el pecar que atenta directamente contra Dios. El receptor directo de su transgresión, de mi transgresión, es el Señor, es el Dios Santo. Cuando usted peca contra su esposa o su esposo, quizás maltratándolo verbalmente o actuando con displicencia, usted está pecando contra Dios. Cuando usted mira el computador, algo que no debe ver en el computador, usted está pecando contra Dios. Cuando usted habla mal de su compañero o compañera de trabajo, usted está pecando contra Dios. Cuando reconocemos esto, la agonía de nuestro lamento aumenta. Cuando entendemos que con cada pecado estamos ofendiendo al Señor, entonces y solo entonces podemos venir y decir: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, nuestro odio por el pecado o del pecado debe estar alimentado por esta realidad. Escuche, nosotros odiamos el pecado porque este pecado ofende a Dios. Odiamos el pecado porque Dios detesta el pecado. Metas eso en el corazón y en la cabeza. Dios odia el pecado. Ahora bien, existe otra faceta de este llanto, de este lamento que el creyente experimenta, no solo por causa de su propio pecado, pero también por el pecado de otras personas. Por eso les digo, esa idea de que el pecado solamente afecta a uno, hay quien dice: no, yo me meto aquí en mi cuartico, nadie me ve. No, no, esa es la mentira más grande que hay. El pecado siempre afecta a otras personas. El cristiano se lamenta en su espíritu por las consecuencias del pecado en la humanidad. No hace muchas semanas, yo prediqué un sermón aquí que se llamó La iglesia prevalecerá. Y ese fue el sermón más difícil en mi corta historia como pastor en esta iglesia, más difícil de predicar. En 2 o 3 ocasiones me tocó parar porque estaba que lloraba. ¿Por qué? Porque estaba hablándoles a ustedes sobre inmoralidad dentro de la iglesia, inmoralidad dentro de organizaciones religiosas. Y adicional a eso, en esa semana había habido un tiroteo y habían matado niños en un colegio de primaria.
Entonces todas estas cosas generan dolor, todas estas cosas generan indignación. Indignación que el nombre de Cristo sea mancillado de esa forma. O sea que el pecado de otras personas genera una carga en el corazón del creyente. Duele, duele. Y ese mismo sentir lo ilustra la Biblia en el libro de los Salmos. Mire, por ejemplo, Salmo 119, verso 136. Dice, ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. O sea, lloro, dice el salmista, lloro, sufro porque ellos no guardan tu ley. Salmo 139, 21. Dice, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. O sea que es otra faceta del lamento del creyente. Y aquí viene la pregunta. La pregunta que surge de todo lo que estamos hablando es simplemente esta. Entonces, ¿dónde está la bendición? ¿Cómo así que bienaventurados? ¿Dónde está la bendición si la vida del creyente es un lamento constante? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición si mi vida es una lucha permanente? Cada vez que consideramos nuestro pecado, o sea, si esa es nuestra vida, ¿dónde está esa idea de que somos bienaventurados? Y yo sé que a primera vista parece difícil encontrar la posibilidad de dicha y de gozo en medio de esto. Hay mucha frustración en lo que les estoy diciendo. Pero la respuesta está en la segunda parte del verso. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados? Pues ellos serán consolados. Ahí está la respuesta. Bienaventurado el que llora porque será consolado. Vamos a hablar del consuelo. En el momento de la conversión, para cada persona es diferente, ¿cierto? Hay gente que dice, sí, yo conocí al Señor el 3 de agosto del 1900, no sé qué, estaba en tal lugar y fue. Hay gente que tiene esa experiencia. Hay otros que nuestra experiencia es distinta y ha sido un proceso. Pero como quiera que sea, en el momento de la conversión, hay un momento de la conversión, que nosotros no sepamos cuál es otra cosa, pero hay un momento en el cual el creyente experimenta ese consuelo del Señor al comprender por primera vez que Jesucristo es el Salvador de su alma. O sea, hay un momento en la vida nuestra que Jesucristo deja de ser aquel por el cual del cual hemos escuchado toda la vida, e incluso quizás que íbamos a la iglesia y lo veíamos ahí en una cruz o en el colegio nos enseñaban. O sea, por años hemos escuchado de Cristo, pero hay un momento en el cual el corazón reconoce que ese Señor Jesucristo es el Salvador de nuestra alma. Todo cambia. Ya deja de ser simplemente una figura histórica, una persona en un libro, una persona en un cuadro. Ahora, en ese momento, es el Salvador de nuestra alma. Amén. Aquel quien perdona nuestros pecados, y eso trae consuelo. ¿Cómo funciona? El Espíritu Santo produce convicción de pecado en el corazón del hombre. Pero eso es seguido de la maravillosa realidad del perdón. Esa palabra es hermosa, el perdón de los pecados. El gozo de haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso produce gozo. Gozo de verdad. Sabemos que en Cristo obtenemos el descanso. El descanso, pues esa carga que antes llevábamos, ahora la ponemos a los pies del Señor Jesús. Lo dice Él mismo, ¿no? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Si ustedes han escuchado ese verso, quiero que sepan, en el contexto ese verso no tiene nada que ver con nuestros problemas de la vida. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Vengan a mí los que están cargados de pecado. Porque mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Yo perdono sus pecados, nos dice el Señor. ¿Y ese descanso qué trae? Consuelo. Consuelo. Por primera vez el creyente se puede quitar esa carga de su pecado, entregársela, ponerla a los pies de Cristo y por primera vez en su vida sentirse libre de esa opresión. Voy a poner de ejemplo nuevamente al pastor Bobby.
Conocen ustedes la historia de él. Problemas de alcoholismo, de droga. Pero un buen día, hermanos, un buen día, todo cambió. Entiendo, hay personas que tienen un proceso en eso también y deben ir a rehabilitación. Eso yo lo puedo entender. En el caso de él no fue así. En el caso de él, esa carga que él traía, cuando él ha hablado de esta experiencia, él siempre nos dice que él no podía parar. ¿Cierto? Ustedes lo han escuchado, es que no podía parar. Y su esposa le decía, mira, y él no iba. Le entraba por aquí, le salía, no podía parar. ¿Por qué? Porque era esclavo. Era esclavo de su pecado. Pero un buen día, el Señor quitó esa carga y cambió para siempre su vida y su corazón. Eso genera consuelo. Eso genera consuelo. Ahora bien, con el pasar del tiempo, si bien nuestra conciencia del pecado aumenta, porque eso es parte de nuestra vida, y por ende el lamento, porque si la conciencia aumenta, el lamento aumenta, también es cierto que la convicción del cristiano se fortalece, el amor y su fe y su dependencia de Cristo se hacen también mayores, y hermanos, eso genera consuelo. Consuelo de verdad, gozo real. Cuando el creyente hace su inventario interno y descubre su pecado, yo uso estas luces, las he usado de ejemplo, porque ilustran. Si usted apaga todo, no ve nada. Pero si usted prende y usted se sube acá y usted se empieza a acercar a esta luz que es brillante, 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 de repente usted se mira y empieza a ver las cosas que no veía cuando estaba parado allí. Eso es lo que nos pasa a medida que vamos caminando con Cristo, nos vamos acercando, vamos creciendo en nuestra fe. Nos vamos acercando cada vez más a Él. Esa luz se va acercando, 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 acercando. Y a medida que más se acerca, ¿qué pasa? Pues más imperfecciones nos muestra. Eso genera el lamento creciente y constante. Ahora bien, ese mirarnos, ¿qué produce en nosotros? Oh Señor, miserable de mí, no soy nadie. Corro a ti, necesito aferrarme a ti. Corro en busca de consuelo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona busca consuelo en Cristo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona viene con un corazón humillado y viene a Cristo por consuelo? Dígame usted qué pasa. Lo reciben por una razón, porque el Señor jamás desprecia a un corazón arrepentido, nunca. El Señor Jesús derrama su amor, derrama su paz en el corazón del creyente. Le recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo y le susurra al oído de su corazón que como está de lejos el oriente del occidente, así alejó el Señor las transgresiones del pecador arrepentido. Y eso genera consuelo. El Señor restablece la paz de nuestro corazón cada vez que venimos a Él en busca de consuelo. Total perdón, perdón absoluto, es parte del consuelo del creyente. Otro aspecto del consuelo, la conciencia de la recepción de la justicia de Cristo. Hemos hablado de esto un poco, pero básicamente es esto. La justicia de Cristo es acreditada a la vida nuestra, a la vida del creyente. ¿Qué significa? ¿Cómo ilustramos eso? Se los he dicho otras veces. Cuando el Padre mira a Daniel, el Padre no ve a Daniel, el Padre ve a Cristo. ¿Sí? Cuando el Padre mira a Fernando, a Karen, a Freddy o a cualquiera de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no nos ve a nosotros, ve la justicia perfecta de Cristo. Y eso genera consuelo. Qué gran consuelo.
Qué gran consuelo que el Padre me mire a mí y vea a Cristo. Que el Padre lo mire a usted y vea a Cristo. Ese es un consuelo maravilloso. Y hay otra fuente de consuelo y se llama la vida eterna. Nuestra ciudadanía no está en los cielos, está en los cielos, no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Esa es la verdad de todo creyente. ¿Aquí hay sufrimientos? Sí. ¿Aquí hay dolores? Sí. ¿Aquí hay enfermedades? Sí. ¿Aquí hay injusticias? Sí. Pero, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera, es lo que dice la palabra de Dios. Nos espera, porque el Señor es fiel. ¿Qué dijo? Voy a ir a preparar un lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esa es la promesa. Yo estoy esperando esa promesa, y el día que nos vayamos de aquí, bueno, vamos a estar en la presencia del Señor y va a llegar el momento cuando venga el cielo nuevo, la tierra nueva, no habrá más llanto, no habrá más dolor, el Señor enjugará, limpiará las lágrimas. Eso genera consuelo. Ese es el consuelo del creyente. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Entendemos ahora un poquito mejor por qué podemos decir bienaventurados los que lloran, porque serán consolados? Ya casi termino. Le voy a decir algo muy importante. Por favor, escuche. Por favor, escuche. Para experimentar el verdadero gozo, esto que estamos hablando, ese es el verdadero gozo. Para experimentar ese gozo verdadero que viene de Dios, primero hay que lamentarse. Primero hay que experimentar el lamento. Sin lamento no hay gozo. Sin convicción de pecado no hay gozo. El gozo verdadero, el gozo de Dios. Ese gozo que Dios da se produce cuando venimos rendidos a Él. ¿Qué hace Él? Extiende su mano, nos levanta, nos aprieta contra su pecho. Eso es lo que el Señor hace. Eso es gozo. Bienaventurados los que lloran, porque sin duda serán consolados. ¿Por quién? Por Cristo. Ese gozo verdadero es muy diferente, muy distinto al concepto superficial de gozo que tiene el mundo. Vamos a hablar brevemente sobre eso. ¿Qué es el gozo del mundo? Ausencia de problemas, por un lado. Gozo es no tener problemas, por un lado, y tener abundancia de las cosas que el mundo valora, sea lo que sea. Por ejemplo, si no estuviera enfermo, sería feliz. Si tuviera la casa de mis sueños, sería feliz. Si me dieran este trabajo, o si yo tuviera poder o influencia, si yo pudiera estudiar esta carrera o casarme con esta persona, entonces yo sería dichoso. Pero el Señor dice algo diferente. El Señor dice, para ser feliz hay que llorar. O sea que vemos la naturaleza contraria nuevamente de ambos reinos. El reino de los cielos y el reino de este mundo son contrarios, hermanos. Son reinos opuestos. Y todo ser humano, escuche, todo ser humano pertenece a uno de dos reinos. Lo voy a decir otra vez. Todo ser humano pertenece a uno de esos dos reinos. No hay más. No hay más. O somos de Dios o somos del mundo. No hay más. No hay más. Termino diciéndoles que aparte de Cristo, nadie puede llamarse bienaventurado. Aparte de Cristo, lo que parece felicidad a primera vista es en realidad un sentimiento efímero que no llena el corazón. Por eso usted ve afuera a la gente tratando de llenar el corazón con todo lo imaginable y nunca puede. Jamás. Nada en este mundo puede producir el gozo de Dios, solamente Dios. Si usted no tiene este gozo,
si usted no es un bienaventurado delante de los ojos de Dios, así sea exitoso y feliz ante los ojos del mundo, usted no tiene nada. Facebook. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en Facebook todo el mundo está feliz. ¿Sí o no? Hasta se toman fotos y se ven jovencitos. ¿Cierto? En Facebook es la vida perfecta. Nadie tiene problemas, todo el mundo está dichoso de la vida. Ese es un gozo ficticio. El gozo del mundo es el gozo de Facebook. Es el que necesita un filtro para quitarse las arrugas y ponerse contento. El gozo de Dios es un gozo interno, es un gozo profundo del corazón, independiente de las circunstancias. Es diferente. Considere a Cristo. Si hay alguien aquí que no conoce de Cristo, hoy le digo, considere a Cristo. Considere a Cristo. Él vino a este mundo para darle vida eterna a todas las personas que creen en Él. Le puedo decir, si usted nos ve por el internet, el gozo de Dios es pleno. El Señor puede dar contentamiento y hacer de usted y de mí una persona realmente bienaventurada. Pero para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que venir al Señor arrepentido de corazón. Hay que venir al Señor arrepentido de corazón. Y mi invitación para cualquier persona, es posible que haya personas aquí en este lugar. Es posible que jamás realmente se han arrepentido, que jamás realmente han experimentado ese gozo que produce lamentarse primero. Solo entonces, cuando se experimenta ese lamento, se puede experimentar el gozo, como ya lo dije. Y puede ser una persona parte de aquellos que son bienaventurados al llorar tras reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor trae siempre consuelo. Y para los que estamos aquí, que somos creyentes en Cristo, las verdades que hemos considerado hoy nos invitan a evaluar nuestra vida. Hermano, mire, que el Señor nos ayude a ustedes y a mí, para que esto no sea simplemente venir el domingo a escuchar un sermón y ya. Mi oración es que algo le quede a usted de este sermón. Y si hay algo práctico que nos puede quedar a todos, yo me incluyo, es que empecemos a evaluarnos. Evaluemos nuestra vida, ojalá lo más constantemente que podamos. ¿Es agradable? No, no es agradable, pero es saludable. O sea, que no seamos personas que simplemente venimos a sentarnos. No, tenemos que actuar, y esta es una manera práctica de actuar con respecto a lo que hemos escuchado hoy. Pregunto, ¿estamos haciendo un inventario de nuestro corazón constantemente? Ya voy a acabar, pero le voy a hacer esta pregunta, hermano, a cada uno de ustedes. Contéstela en su corazón. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Hay un lamento? ¿Hay un dolor? ¿Hay algo en su corazón que le duele cuando usted le falla al Señor? ¿Cuando lo ofende o lo ofendemos al pecar? Nuestra oración en esta mañana es esta: que Dios nos ayude a llorar en nuestro espíritu, a lamentarnos en nuestro ser interior cada vez que pecamos, pues solo entonces podremos decir que somos bienaventurados. Oremos.